¿Sabes cómo conjugar el presente en español? Hola, bienvenidos a AM Spanish Lessons. Soy Amparo Martín, profesora de español, y en este vídeo vamos a aprender los 3 tipos de verbos en español, cómo conjugar los verbos en el presente y al final vamos a practicar con un ejercicio. Los 3 tipos de verbos en español. En español hay 3 tipos de verbos según su terminación. Verbos que terminan en ar, como hablar, verbos que terminan en er, como comer, y verbos que terminan en ir, como vivir. Algunos verbos que terminan en ar son comprar, trabajar, viajar, bailar, caminar y cocinar. Algunos verbos que terminan en er son beber, leer, comer, aprender, responder y correr. Algunos verbos que terminan en ir son vivir, escribir, compartir, abrir, subir y discutir. ¿Cómo conjugar los verbos? Vamos a ver cómo conjugar los verbos que terminan en AR, es decir, los verbos de la primera conjugación, como por ejemplo hablar. Entonces, primero cogemos el verbo en infinitivo, hablar, le quitamos la terminación AR y después añadimos una nueva terminación a la raíz. Es decir, acordamos el verbo con el pronombre personal de sujeto que queramos. Por ejemplo, yo hablo. Y hay una terminación diferente para cada pronombre personal de sujeto. O, as, a, amos, ais y an. Entonces, si queremos conjugar un verbo de la primera conjugación AR, tenemos que utilizar estas terminaciones. En el caso del verbo hablar, la conjugación queda de la siguiente manera. Yo hablo, tú hablas, él, ella habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas hablan. Y cuidado porque la quinta terminación, vosotros hais, lleva un acento en la A. Habláis. Ahora vamos a ver cómo conjugar los verbos de la segunda conjugación, es decir, los que terminan en ER como comer. Cogemos el verbo en infinitivo, comer, quitamos la terminación ER y añadimos una nueva terminación a la raíz. Es decir, acordamos el verbo con los pronombres personales y las terminaciones para cada pronombre. Por ejemplo, tú comes. Entonces, si queremos conjugar un verbo de la segunda conjugación, es decir, un verbo que termina en ER, tendremos que utilizar estas terminaciones. En el caso del verbo comer, la conjugación quedaría de la siguiente manera. Yo como, tú comes, él, ella come, nosotros, nosotras comemos, vosotras, vosotras coméis, ellos, ellas comen.
y en la forma vosotros lleva un acento en la E, coméis. Por último, vamos a conjugar los verbos de la tercera conjugación, es decir, aquellos que terminan en IR, como por ejemplo vivir. Entonces, cogemos el verbo en infinitivo, vivir, quitamos la terminación IR y añadimos una nueva terminación a la raíz. Es decir, acordamos el verbo con el pronombre personal que queramos. Por ejemplo, él vive. Tenemos que usar estas terminaciones para conjugar cualquier verbo que termine en IR. En el caso del verbo vivir, la conjugación en presente será yo vivo, tú vives, él, ella vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís, ellos, ellas viven. Y la forma vosotros tiene un acento en la I, vivís. Y aquí tenemos las tres conjugaciones con sus terminaciones. En algunos casos, estas terminaciones coinciden, como en la primera persona, que es igual en todas, con la terminación O. Y en los demás casos, las terminaciones son diferentes. Por ejemplo, en la segunda conjugación, y en la tercera conjugación, las terminaciones coinciden, excepto en nosotros y vosotros, que son diferentes. Comemos, vivimos, coméis, vivís. Y para el pronombre personal de sujeto, vosotros, las terminaciones habláis, coméis y vivís llevan un acento. Ejercicio para practicar. Ahora vamos a practicar con un ejercicio. Empezamos con la primera conjugación. Conjuga los verbos de las siguientes frases en la forma adecuada. Si quieres, puedes darle al botón de pause y escribir tu respuesta en los comentarios. Ahora completa estas frases con los verbos de la segunda conjugación. Recuerda que puedes darle a pause y escribir tu respuesta en los comentarios. Y por último, vamos a practicar con los verbos de la tercera conjugación. Conjuga los verbos de estas frases en la forma adecuada. Eso es todo. Si te ha gustado, dale a like y no olvides suscribirte. También me puedes encontrar en Instagram y en mi blog, donde encontrarás más contenido en español. ¡Hasta pronto!